a la práctica, ¿no? Entonces vamos a ver acá, muy importante, este tema de la forma notarial en los procesos de jurisdicción voluntaria. Y vemos que el objetivo de la clase del día de hoy nos establece lo siguiente: es que los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala tengan el conocimiento de la forma notarial al tramitar los asuntos relativos a la jurisdicción voluntaria, extrajudicial, ¿va? Ya vimos que la jurisdicción se divide en dos, ¿verdad? Y esta a su vez en otros dos. La jurisdicción se divide en jurisdicción contenciosa y voluntaria, en cuanto a que la jurisdicción voluntaria se divide en jurisdicción voluntaria judicial y jurisdicción voluntaria extrajudicial o notarial, ¿verdad? Que es el otro nombre que recibe y que es la que nos compete a nosotros. Entonces ya ahorita ya dejamos toda la teoría, todas las definiciones, toda la doctrina, y ya nos centramos realmente en lo que nos compete a nosotros, que es la jurisdicción voluntaria notarial o extrajudicial. ¿Estamos? En cuanto a estas estructuras notariales de requerimiento, resoluciones de trámite, notificaciones, resoluciones finales, opiniones de distintas instituciones que intervienen en dichos procesos. ¿Qué procesos? El proceso de jurisdicción voluntaria. Todos los que ya vimos, ¿verdad? Los 20 asuntos de jurisdicción voluntaria en los cuales nosotros tenemos competencia, y sí tenemos competencia y podemos conocer de los mismos. ¿Estamos? Entonces, ese es el objetivo de hoy, ¿verdad? Que podamos tener ese conocimiento en cuanto a todos estos documentos, ¿ya? Aquí se van a ver actas notariales, pero no las comunes. Ya no vemos como, por ejemplo, ¿verdad? Se ven tanto de las actas notariales de matrimonio que ustedes ya vieron, las actas notariales de declaración jurada, de las distintas cosas que hayan. Estas son actas notariales de requerimiento. Ya vamos a ver en la doctrina cómo es que se clasifican estas, ¿verdad? Las resoluciones de trámite, notificaciones, resoluciones, en fin. Si se dan cuenta acá, todo este tipo de documentos, pues dicen ustedes, y yo como notario voy a resolver algo, yo voy a hacer una notificación. Sí, todo eso es parte del proceso de jurisdicción voluntaria, ¿ya? Es decir, en un proceso de jurisdicción voluntaria, uno actúa como un secretario, como un notificador, como un juez, ¿va? Porque vamos a dictar autos. Es decir, la vamos a hacer de todos, ¿verdad? Un día vamos a fungir como secretario, ¿verdad? Porque vamos a certificar algo. Vamos a hacerla de notificador porque vamos a notificarle a las partes, ¿ya? Entonces, aquí es un combo, aquí, por eso les decía, los procesos de jurisdicción voluntaria son bastante prácticos, ¿ya? Y se sale un poco de la zona de confort porque no se ve todo lo relacionado a, vamos a hacer una escritura, el primer testimonio, que vamos a hacer el duplicado y vamos a ver cuánto de impuestos saca y vamos a inscribirlo al registro de la propiedad cuando sucede eso. O bueno, ahora vamos a hacer el testimonio especial, ver cuánto paga, llevarlo al archivo general de protocolos. No. Aquí nos salimos de eso totalmente, cambiamos de rumbo y nos vamos a esto, ¿verdad? Que son procesos, porque nos vamos a instituciones, pero ténganse en cuenta que son procesos en los cuales no hay litis. Aquí vamos a tener en cuenta y vamos a aplicar los 7 principios de la jurisdicción voluntaria, que el primero dice el consentimiento unánime, ¿verdad? Entonces, son procesos, pero sí, de otra forma diferente, lo que respecta a la jurisdicción voluntaria notarial. Bueno, entremos de lleno, pues, jóvenes, a la forma notarial en los procesos de jurisdicción voluntaria. ¿Qué nos establece? La forma notarial en los procesos de jurisdicción voluntaria se establece cómo, dice aquí, será la forma de redactar los instrumentos públicos notariales
para llevar a cabo la tramitación de la jurisdicción notarial o extrajudicial. Que quede bien claro, se llama notarial o extrajudicial, ¿ya? Que no se les vaya a confundir esto de que si es extrajudicial es llevada a cabo por un juez. No, por eso se dice extrajudicial. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, ¿cuál será la forma? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ya? Por eso, como les decía, ahorita estamos viendo las generalidades para ya luego someternos a los diferentes procesos, ¿ya? De jurisdicción voluntaria que conocemos y que tenemos, y que pues bueno, ya teniendo las generalidades, pues vamos a tenerlo más fácil y decir, ah, sí, esto ya lo vimos, ah, bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces esto dice, se establece la forma, dice, de redactar los instrumentos públicos notariales para llevar a cabo la tramitación, ¿ya? De la jurisdicción voluntaria notarial o extrajudicial. Es decir, vamos a llevar a cabo los documentos, leyes o impuestos, que van a ser las armas, ¿verdad? Las armas para nosotros poder llevar a cabo esta tramitación, ¿ya? ¿Y qué vamos a necesitar? Documentos, leyes e impuestos, porque también se pagan impuestos, ¿verdad? Ante estas. Entonces, no vamos a usar solo el código de notariado, que si ya bien hemos visto, aquí nos apartamos un poco de lo que es el código de notariado y ya no lo vamos a ver tanto, ¿ya? Sino que nuestra fuente, que siempre es la ley, ¿verdad? La fuente de derecho es la ley, pero nuestras fuentes aquí van a ser lo que ya vimos en un inicio, ¿verdad? De las leyes que les solicité. En primer plano, el decreto 54-77, luego el Código Procesal Civil y Mercantil en lo que respecta al libro cuarto, y en cuanto a acá, también la ley del organismo judicial. Entonces, eso es en lo que nos ven las leyes y ya vamos a ver los impuestos también, ¿verdad? Y los documentos, pues bueno, van a ser los diferentes documentos que vaya a redactar el notario en lo que respecta a los procesos y los pasos con los cuales nos vamos a guiar. Bueno, entonces dice acá, primero, y vieron que se los dije que aquí vamos a tener en cuenta, pues, o aplicar los principios de la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y aquí vemos reflejado este actuar o la forma de actuar del notario en los procesos de jurisdicción voluntaria o cómo lo hace. Y lo vemos reflejado en este principio de constancia de las actuaciones y resoluciones. Y si estuviéramos en clases presenciales, yo les diría qué principio es este, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes lo tienen anotado ahí y sabrán a qué principio me refiero o ven ahí en su ley, ¿verdad? A qué principio realmente nos estamos refiriendo. Y es al principio que está emanuado o está redactado, mejor dicho, en el artículo 2 de la ley de tramitación, ley reguladora, ¿verdad?, de tramitación notarial de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, ¿qué nos establece este artículo, verdad? Que las actuaciones y resoluciones, dice, vamos a leer el artículo, ¿verdad? Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial. Todas las actuaciones, es decir, todo el actuar, ¿verdad? Cuando queremos declarar algo, ¿verdad? Salvo las resoluciones, ¿ya? Quiero que desglosemos este artículo porque nos está dando varias pautas, ¿verdad? Dice, salvo las resoluciones, es decir, que también en las resoluciones vamos a hacer las que vamos a hacer, pero no desconcentremos el principio, ¿va? Constancia de las actuaciones y resoluciones, ¿ya? Entonces dice, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional.
Recuérdense, jóvenes, que en lo que respecta acá de la jurisdicción voluntaria, bueno, no la jurisdicción voluntaria, sino en la forma de redactar, ¿ya? La redacción, ustedes a lo largo de su carrera pues han visto, ¿verdad? Diferentes tipos de actas, diferentes tipos de escrituras y pues bueno, cada notario tiene su propio criterio al redactar un documento. Yo me he dado cuenta, jóvenes, en ese sentido, ¿verdad? Porque a veces me toca razonar o vienen a hacer una escritura de compraventa. Entonces me enseñan el título que los acredita como propietarios al que va a vender. Entonces le doy una revisada y ya para sacar la consulta electrónica de la finca folio y libro. Y sí me doy cuenta que a veces, pues bueno, una de dos, o coincidimos en un 90% en la forma de redactar o tal vez difieren, ¿verdad? Pero bueno, eso es discrecional. Y aquí la ley también en la jurisdicción voluntaria nos dice es discrecional. Siempre y cuando se cumplan los requisitos que la ley establece. ¿Ya? Una vez se tengan cumplidos estos requisitos, uno puede redactarlo como quiera, o puede adornarlo, o puede ser ir al grano, como dicen unos, y una vez cumpla con lo que la ley establece, pues los diferentes requisitos no nos deben de rechazar. Entonces dice acá, que serán de redacción discrecional, pero debiendo contener, ven acá, la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, dice acá que nos regresamos a los primeros, que se harán constar en acta notarial y resoluciones. Eso nos dice acá. Pero que las mismas deben de contener, dice, la dirección del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicta y la firma del notario. O sea, si se dan cuenta, esto es un complemento a la estructura de los documentos notariales, ¿ya? Lo que debe de tener un acta notarial, ¿ya? Que difiere un poco de los instrumentos notariales que establecen las características que están contenidas en el artículo 29, ¿verdad? Pero además de los requisitos que deben de contener las actas, ¿ya? Estas en particular deben de tener esto. Y si se dan cuenta, más allá de los requisitos que tienen que tener las actas notariales, ¿va? Que la fecha, el lugar, la firma del notario, estas tienen que tener la dirección de la oficina del notario, ¿ya? Cosa que no nos establecen las actas notariales. Las actas notariales nos indican el lugar donde vamos a realizarlas, que puede ser en la oficina, puede ser en otro lugar. Por ejemplo, si yo voy a celebrar un matrimonio, pues no voy a estar en mi oficina. En cambio, acá sí me establece que tengo que hacerlas en mi oficina notarial, ¿ya? Y otra característica también acá es que la disposición que se dicte tiene que ser claro qué es lo que estoy yo realizando, ¿ya? Hacia eso se refiere. Entonces, recapitulando, entrando en este principio de constancia de las actuaciones y resoluciones, todo lo tenemos que dejar por escrito, dice acá. Para su plena validez y permanencia en el tiempo, deben de constar por escrito. A eso nos resumimos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber todo lo que contiene el artículo 2 del decreto 54-77, ¿verdad? Entonces, vemos acá. Deben de constar por escrito lo que se manifiesta en el principio de escritura, que ya lo expliqué, que es el artículo 2 del decreto 54-77, ¿va? Entonces, en el principio de escritura, y es por ello que en materia de jurisdicción voluntaria se establece esta obligación, específicamente a través de actas notariales y resoluciones, ¿ya? Otra vez, ¿ya? Es que quiero que quede claro en cuanto a esto, ¿ya? Todas las actuaciones
todo lo que se deje o que tenga, por decirlo así, relevancia ya en el proceso, va a quedar sentado ¿en qué? En actas notariales y en resoluciones. Y estas deben de estar, o sea, todo lo que actuemos tiene que estar por inscrito, ¿ya? Pero de lo más importante son las actuaciones, dice, deben de estar a través de actas notariales y resoluciones. Y estos dos documentos específicamente, ¿qué es lo que tienen que tener? Pues nos vamos al artículo 2 y ahí, por favor, ustedes subrayen que tienen que tener la dirección de la oficina del notario, ¿ya? La fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. ¿Estamos? ¿Va? La dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Eso debe de contener estas actas notariales y las resoluciones. Bueno, ¿qué documentos? Era lo que yo les decía. Los documentos que vamos a utilizar son actas notariales, resoluciones, notificaciones, oficios, avisos y edictos. Estos documentos, o sea, todos estos documentos van a ir dentro del proceso de jurisdicción voluntaria que realicemos. ¿Ya? Todos estos, es decir, si yo hago o voy a realizar un proceso sucesorio intestado, ¿ya? En el mismo tendré que hacer actas notariales, resoluciones, notificaciones, oficios, avisos y edictos, ¿ya? Son 6 documentos. Y era lo que yo les decía al inicio, ¿verdad? Que la otra semana pues veremos ya todo lo relativo al proceso sucesorio intestado, ¿verdad? Y en él pues vamos a ver todo esto. Y en los diferentes trámites haremos de estos documentos también, ¿ya? Entonces es importante que tengamos en cuenta qué clases de documentos vamos a hacer, ¿ya? Y es bien sabido que las actas notariales y las resoluciones, por eso están hasta arriba, además, las actas notariales de los requisitos que establece el Código Notarial, el Código Notariado, además de ellos, también tenga los requisitos que establece el artículo 2 del decreto 54-77. ¿Eh? Bueno, entonces entramos de lleno a qué documentos son estos, ¿verdad? El primero de ellos, las actas notariales. Ya vimos qué documentos serán. Entonces vamos y vamos primero con las actas notariales, ¿ya? Recordemos, y vamos a ir a notariado 2, a retroceder un poco en notariado 2, en cuanto a cuál es el contenido o qué nos regula en la ley, en este caso, el código de notariado para las actas notariales. Y vemos que esto está establecido del artículo 60 al 62. ¿Y qué nos establecen estos artículos? Artículo 60. El notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Eso es lo que eso es lo que hacemos ahorita nosotros, ¿va? Porque vamos a actuar a requerimiento de parte, ¿ya? Entonces, levantará, dice, levantará actas notariales en las que hará constar. Y vean acá, lo importante que si ustedes no tenían resaltado esto, es muy importante que lo tengan o que se les quede de aquí en adelante, ¿va? En el acta notarial que vamos a hacer, dice, se harán constar hechos. Y aquí en la diapositiva está. Las actas notariales tienen como contenido la constatación o documentación de hechos. Y la ley lo establece, en la que se harán constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten.
¿ya? Los hechos, cuando nos llaman a un hecho de tránsito, ¿verdad? Hacemos el acta, ¿verdad? O un acta notarial de matrimonio. Hacemos constar los hechos, ¿verdad? De que se dio o circunstancias que le consten, ¿verdad? Así esta persona tiene tantos años de poseer este mueble y entonces puede hacer su declaración jurada de posesión, en fin, ¿verdad? Entonces, hacia eso se refiere. Y aquí muy importante lo que yo les decía, que tenemos que enlazar estos artículos, aquí es donde se va ese entrelazamiento de artículos. Aquí el 61 del Código Notariado nos establece los requisitos de las actas notariales. En general, ¿ya? En general. ¿Cuáles son estos? El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan, la relación circunstanciada de las diligencias, el valor y número de orden del papel sellado con que estén extendidas las hojas anteriores a la última y así. Entonces, aquí nos da los requisitos generales para las actas notariales. Aunado a estos requisitos, el artículo 2 del decreto 54-77 que nos establece. Además de ello, ¿qué dice que tiene que tener? La dirección de la oficina del notario. ¿Ya? La fecha del lugar, eso está también en el 61. La disposición que se dicte. ¿Ya? La firma del notario. ¿Ya? Eso también va en las actas notariales. Bien, entonces, ¿cómo tenemos que enlazar esos artículos? El notario enumerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. ¿Ya? Entonces, vemos cómo es importante todas estas actuaciones. Entonces, vemos acá, recordemos entonces, dice, las actas notariales tienen como contenido la constatación o de documentación de hechos o la percepción de que los mismos tenga el notario. Se constatan hechos, se constatan hechos. ¿Verdad? Bueno, esos son en las actas notariales. Resoluciones. ¿Se acuérdense que estábamos en las diferentes clases de documentos que vamos a hacer? Primero vamos a ver qué es lo que contienen y luego vamos a ver los impuestos que estas tienen y por último, cómo se van a estructurar, ¿ya? Y así ustedes tengan una mejor pauta de cómo se va a hacer cada documento de estos, ¿verdad? Bueno, ya vimos las actas y ahora vamos a ver las resoluciones. Ok, entonces vemos que en las actas nuestras leyes van a ser la ley, el decreto 54-77, que es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, y básicamente en el artículo 2, que no se nos olvide qué es lo que tenemos que contender, y el código notariado, ¿verdad? En cuanto a los requisitos de las actas notariales. Eso es en cuanto a las actas, ¿ya? Y las resoluciones. Las resoluciones son documentos que contienen o documentan decisiones. ¿Ya? Es muy diferente a la acta notarial, ¿va? Las actas notariales en este caso, ¿qué? Dice, constatan hechos. Acá dice, documentaciones que contienen o documentan decisiones. ¿Ya? Lo que yo decidí, ok, resolvemos. Es como en un proceso cualquiera. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ustedes que ya llevaron el procesal civil, ¿verdad? Vamos a entablar un juicio de oral de pensión alimenticia. Bueno, entonces ustedes están de la parte actora. Entonces, con las pruebas que se remiten y todo, solicitan al juez
en su demanda y todo, que se aperciba al demandado para que comparezca a juicio, tarara, tarara. Entonces solicitan al juez que mientras se dé se lleve a cabo la primera audiencia, va a la audiencia, que se le fije una pensión provisional de X cantidad. ¿Va? Uno pide tal vez hasta 2,000 quetzales. Entonces, mientras se lleve a cabo la audiencia que hace el juez, dicta una resolución, ¿va? O un auto en la cual decide, sí, el interés del niño hay que protegerlo, entonces voy a decidir que mientras llegue la audiencia, el demandado tiene que pagarle o tiene que pasarle por pensión alimenticia 1,500 quetzales. Yo ya lo decidí, conforme a los documentos que me trajeron y todo, bueno, decido que esa pensión provisional va a ser, ok. Hago la resolución y digo, mientras se llegue a cabo la audiencia, se tiene que dar esta pensión, que fue una decisión, ¿ya? Y lo hago saber, ¿ya? Lo hago saber a los demás. Así es acá, solo que aquí yo lo voy a hacer, ¿ya? Yo lo voy a hacer, no por fuerza es hasta que llegue una sentencia que se toma una decisión, no, ¿ya? Hay resoluciones dentro del proceso en las cuales se van tomando decisiones. Entonces, se toma una decisión, ok, que quede en resolución. Eso es a lo que voy, ¿verdad? Entonces, dice, las resoluciones son documentos que contienen o documentan decisiones. ¿Qué clases de resoluciones hay conforme a la ley? Bueno, entonces vemos que hay resoluciones de decretos, autos y sentencias. Y para ello, veamos la ley del organismo judicial. Ven lo bonito de acá que nos vamos de una ley a otra. ¿Por qué? Porque vamos a fungir, como les decía al inicio, como secretarios, como notificadores, así como jueces, porque vamos a resolver circunstancias, ¿verdad? Decisiones de las mismas. Entonces, vamos al artículo 141 de la ley del organismo judicial, que ustedes, pues bueno, ya han visto esos artículos, pero quiero que sea otra vez motivo de recordatorio para que ustedes puedan tenerlos y así llevarlos a la práctica, porque como les decía, estos procesos son de pura práctica. ¿Va? Dice, artículo 141. Las resoluciones judiciales son decretos, actos o sentencias. ¿Va? Decretos que son de determinaciones de trámite, ¿ya? También vamos a ver en el proceso. ¿Verdad? Autos, que son los que más hacemos nosotros en estos procesos, que deciden materia que no es de simple trámite, ¿ya? Porque aquí vamos a resolver alguna decisión, o bien resuelven incidentes o el asunto principal. Vimos la semana pasada, si no estoy mal, sí vimos la semana pasada, con eso concluí la clase yo, de que cómo terminaban los trámites, los diferentes trámites de jurisdicción voluntaria. Y vimos que algunos terminan en resoluciones, ¿ya? Entonces vemos acá que se cumple con lo que establece este artículo, ¿va? Porque dice autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven. Hay algunos trámites que los terminamos en resoluciones, ¿verdad? O bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Bueno, entonces dice, estos autos, yo creo que aquí es lo más importante y son la mayor de las resoluciones que vamos a hacer, que son los autos, dice, en la cual, pues bueno, vamos a ver en nuestras resoluciones, ¿va? Que van a finalizar con estos procesos, pues bueno, debemos de decir por qué lo hicimos, a través de los medios de prueba, estamos decidiendo X o Y situación, ¿verdad? Y con eso finalizamos. Háblalo bien.
Ok. Ok, entonces, si se dan cuenta en esta clasificación, vamos a usar de estas 3 clases de resoluciones los autos, ¿ah? ¿Ya? Porque son resoluciones que van a resolver algo. ¿Estamos en eso? Bueno. Y las últimas que son las sentencias, que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso, aquellos sin llenar requisitos sean designadas por tales ley. Bueno, las sentencias sabemos que esas pues, son emitidas por los jueces y nosotros pues en este caso pues no llegamos a tal grado, ¿verdad? No vamos a llegar a una sentencia porque ahí sí no tenemos esa competencia. Y era de las diferencias también que existen en el proceso contencioso y en los procesos de jurisdicción voluntaria. Otra diferencia, ¿verdad? Que ahí en los procesos contenciosos se finaliza con una sentencia, en cambio que un proceso de jurisdicción voluntaria bien puede terminar con una resolución, pues vimos que vamos a ver si no estoy mal, bueno, de los trámites que más se realizó yo son las identificaciones de tercero, ahí termina en un acta de notoriedad, ¿verdad? Entonces, son diferentes, lo vimos la semana pasada y es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta cómo terminan estos, ¿verdad? Entonces, esta clase de resoluciones de las sentencias, pues ahí sí que no tenemos nada que ver y a lo que les decía yo, que nosotros nos vamos a referir prácticamente a las resoluciones que son dentro de la clasificación de la ley, pues son los autos, ¿verdad? Que resuelven incidentes o el asunto principal. Bueno, ¿qué más nos establece en cuanto a estas resoluciones? Y que lo traemos a colación también al trámite porque también tiene que ver. Dice, el 142 de la ley del organismo judicial nos establece plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de los 3 días y las sentencias dentro de los 15 días después de la vista y que se verificará dentro de los 15 días después y sigue, ¿verdad? Bueno, el plazo para resolver. La resolución de trámite que nosotros le damos al inicio, ¿verdad? Todo trámite de jurisdicción voluntaria vamos a iniciarlo con un acta de requerimiento, ¿ya? Porque somos requeridos. Entonces, le damos trámite. Es como un proceso que ustedes van a llevar en lo civil, por ejemplo, ¿va? Cuando ustedes les notifican, se admite para su trámite el proceso de demanda laboral, se admite para su trámite la demanda de pensión alimenticia, etcétera, ¿va? Ahí nosotros también tenemos que emitir estas resoluciones de trámite, ¿verdad? Que es en el primero, por eso nosotros vamos a ver los primeros, ya sea los decretos o los autos, ¿va? Entonces, ¿cuál es el plazo para resolverlos? La ley establece que los decretos, es decir, la primera clasificación dice a más tardar al día siguiente. Y nosotros como notarios, bueno, yo en lo personal, bueno, doy el acta de requerimiento si la hice ayer, ¿verdad? Tengo hasta el día lunes a más tardar al día siguiente. Pero entonces sábado y domingo, ¿qué pasó? No, porque no son días hábiles. Recuérdense, aquí tenemos que poner en práctica todo, todo lo que ya hemos venido conociendo, ¿verdad? Entonces, a más tardar al día siguiente, yo no me hago bolas para que no tenga problemas en la revisión después del expediente, si lo hice conforme a los plazos o no. Bueno, si me requirieron viernes, el viernes notifico de una vez porque ahí está la persona. Entonces hago mi resolución, mi acta de requerimiento, perdón, luego doy la resolución de trámite y luego notifico. ¿Ya? De una vez, en el mismo día, porque la ley me da con plazo a más tardar al día siguiente. No le voy a decir yo a la persona, ahora venga mañana para firmarme la resolución de trámite. No, el mismo día de una vez, jóvenes, así que se les quede.
Pero si se ven imposibilitados o algo, bueno, entonces a más tardar al día siguiente. Ahora bien, si lo hacen en fin de semana, por ejemplo, que vinieran ayer, tienen hasta el día lunes, ¿verdad? Por los días hábiles que establece la ley, ¿verdad? Que se cuentan, que son de lunes a viernes. Estamos ahí, es decir, yo no puedo emitir una resolución de trámite de fecha domingo. Ya tienen que ser en día hábil. Y luego, yo para que no perdamos la secuencia, este hilo conductor, ¿verdad? De la clase, cómo vamos en orden. Bueno, ya vimos las actas, las resoluciones, luego vamos con notificaciones. Vamos con notificaciones. Las notificaciones. Documentos en los que se hacen constar que una decisión fue comunicada. O sea, yo le notifico a usted que sí procede su demanda y que se espere tal plazo porque en tal fecha tendremos audiencia. Ok, ya quedó notificado. Y ustedes van a ver, a veces uno cuando va a audiencias así presenciales, a veces las resoluciones de trámite o algo así, el juez dice, quedan notificadas personalmente las partes dentro de este proceso, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, en esa misma audiencia, ¿verdad? Nos recibimos la notificación de lo que se hizo constar ahí, ¿verdad? De una vez, de lo que se hace constar, una decisión fue comunicada. Si me van a dar 2,000 de pensión, si me van a pagar por mis prestaciones laborales, si no cumplí los requisitos, también me lo van a notificar. ¿Eh? Documentos en los que se hacen constar que una decisión fue comunicada. O sea, ya te notificaron cuando dicen ustedes, cuando a veces notifican las actas, ¿verdad? De calificaciones, ustedes se dan por notificados porque ya saben lo que hicieron, con cuánto ganaron. ¿Ya? Se hace constar que una decisión fue comunicada. Esas son las notificaciones que están contenidas en el artículo 66 y 67 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ven cómo si usamos varias leyes? ¿Verdad? Es importante que las tengan. Bueno, espero que ustedes los tengan también. Ok. Artículo 66. Clases de notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes. Toda resolución. Si yo emito una resolución, ok, tengo que notificar a la parte. ¿Ya? En la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar de sus derechos. Por eso a veces los procesos tardan bastante porque no se logra comunicar a la otra persona, ¿ya? No se logra contactar. Y mientras no se le notifique de las decisiones, no podemos seguir con el proceso, ¿ya? Porque aquí dice, y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. Una vez notificada a la persona, y así no actúa, perdió su derecho. Pero yo ya le notifiqué. ¿Verdad? También se notificarán a otras personas a quienes la resolución se refiere. Las notificaciones se harán según el caso. Vean qué clases de notificaciones existen. Personalmente, es decir, el notificador las hace por los estrados del tribunal, por el libro de copias y por boletín judicial. Esas son las 4 clases de notificaciones que existen, ¿ya? Conforme a la ley. ¿Cuál es la que vamos a utilizar nosotros en estos procesos de jurisdicción voluntaria? Vamos a utilizar la primera, que es la que es personalmente, ¿ya? Esa es la que nosotros usamos. Notificaciones personales, que está en el artículo 67. Bueno,
se notificará personalmente a los interesados o sus legítimos representantes. ¿Qué vamos a notificar? La demanda, reconvención y la primera resolución. Ven aquí. Eso es lo que nosotros notificamos. Y la primera resolución que recaiga en cualquier asunto. Bueno, ya lo demás dice las resoluciones que se manden a hacer para saber a las partes que el juez, todo eso es de puro proceso, ¿verdad? En el numeral 7 sí da el señalamiento del día para la vista, no. El octavo sí. Las resoluciones que ordenen diligencias para mejor resolver. Y el octavo, los autos y las sentencias, ¿verdad? Esas son las tres clases de las cuatro clases de notificaciones. Y repito, nosotros utilizamos prácticamente la primera, que es la que establece que las notificaciones se harán personalmente. ¿Estamos? Bueno, estamos viendo los documentos que vamos a tener. Ya vimos actas, ya vimos resoluciones, ya vimos notificaciones, nos toca ver oficios, avisos y edictos. Oficios, avisos y edictos. Bueno, en los oficios, dice, son documentos en los cuales, dice, en los oficios son documentos, o sea, nos vamos a lo primero, mejor les voy a recalcar aquí, que si no nos vamos a perder. En los oficios son documentos en los cuales requerimos algo, alguna persona, entidad, ¿ya? En los oficios, ¿ya? En los avisos son los documentos en los cuales, pues bueno, en los cuales se hace saber algo, alguna entidad, y los edictos, pues son publicaciones que se realizan en el Diario Oficial de Centroamérica. Y aquí me quiero detener un poco entonces con lo que corresponde a cada uno de ellos. En los oficios dice, son documentos en los cuales requerimos algo a alguna entidad. Y lo que les decía, la otra semana que veamos, primero Dios, el proceso sucesorio intestado, pues bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos que remitir esos oficios solicitando, requiriendo a los diferentes registros, que ustedes ya saben que existen dos registros generales de la propiedad a nivel nacional, que es el primer registro, o el registro general, que está en zona 1, y otras sucursales que dependen de este mismo registro, ¿verdad? Y el segundo, que es el que está en Quetzaltenango. Solo existen dos registros. No vayan a pensar que derivado de todas las extensiones hay como 10 registros. No, eso no es así. Solo hay dos registros. Uno en la zona 1, que es el registro general de la propiedad, ¿verdad? Que está ahí donde están los libros antiguos, y que uno a veces solicita, mire, ustedes que a veces en las consultas no se logra detenidamente ver todo, pero ahí sí, ¿va? Entonces, ese es el primer registro. Y el segundo registro es el de Shela. Entonces, que hayan extensiones del primer registro y también del de Shela, porque en el de Shela también hay uno aquí en Guatemala, que está en la zona 9, en la Plaza Roble, es otra cosa. Pero los diferentes que hay en Guatemala, por ejemplo, el de Plaza Roble, el que está en Escuintla, el que está ay Dios, hay otro que está en la Reforma, si no estoy mal. Estos pertenecen al primer registro, no es de que sean registros diferentes. ¿Sí? Bueno, pero a lo que voy es a lo siguiente. En los oficios, ¿ya? En el trámite, específicamente en el trámite del proceso sucesorio intestado, nosotros requerimos a estos dos registros. No vamos a ir a pedir al de la Plaza Roble, al de Escuintla, el que está en la Reforma, y al de la zona 1, no. Solamente a los dos, que es al registro general de la propiedad
y al segundo registro, que es el que está en Shela, ¿verdad? Pero lo podemos hacer a través de la extensión que está en zona 9. Entonces, ¿qué requerimos en este proceso en particular? Que se nos diga si la persona, el causante, dejó testamento o donación por causa de muerte. Ahí es donde se ve reflejado el oficio. Nosotros solicitamos a una institución que nos informe de algo, ¿ya? Entonces, ese es un oficio, ¿ya? Y así podemos ver otras clases de oficios que lo vamos a ver en los trámites. Y si no, pues si no dentro del trámite no está el requerir algo a alguna institución, no lo vamos a hacer, ¿ya? Así de sencillo. Bueno, eso es en cuanto a los oficios. Los avisos. En los avisos, ¿qué dice? Son los documentos en los cuales se hace saber algo a alguna entidad. Ante usted, derivado del cumplimiento del artículo, aviso que, puntos. Por ejemplo, el aviso, como les decía y hoy vuelvo a recalcarlo, el proceso sucesorio intestado abarca todas estas clases de documentos. Ahí se ven todo lo que tenga que ver, ¡pum!, de jurisdicción voluntaria, lo vamos a encontrar en el proceso sucesorio intestado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los avisos, dice, son documentos en los cuales se hace saber algo a alguna entidad. Por ejemplo, ¿verdad? Yo, en cumplimiento de la ley, procedo a solicitar, simplemente aviso, ¿verdad? Que ante mis oficios se inició el proceso sucesorio del causante X, tal y tal, firma y sello. Ese es un aviso. ¿A dónde lo tengo que dar? Vamos a ver, chicos, si como les digo, si estuvieran presenciales, pues aquí pondría a prueba esto, lo que ya hemos visto. ¿A dónde doy ese aviso yo? Al registro de procesos sucesorios, ¿verdad? Se recuerdan que yo les decía que se veía para evitar la duplicidad, ¿ya? Para evitar la duplicidad de los mismos. Entonces, aquí doy el aviso y así pueden haber más avisos a lo largo de los diferentes procesos que se den otros avisos, ¿verdad? Bueno, pero a eso se refieren. A lo que voy es a lo que contienen esos avisos y para qué sirven, que son los documentos, los diferentes documentos que vamos a redactar dentro de la jurisdicción voluntaria. Y el último documento, pues son los edictos. Ustedes ya han escuchado hablar de los edictos. Pues bueno, no sé si sí o no, va, pero los edictos son publicaciones realizadas en el Diario Oficial de Centroamérica. Son publicaciones que se realizan, aquí me faltó esto, que se realizan en el Diario Oficial de Centroamérica. A ver, aquí quiero detenerme un poco porque esto ha sido, esto de las publicaciones ha causado un revuelo y se ha tenido una discusión, ¿verdad?, a lo largo de muchos años en cuanto a este decreto que aquí ven ustedes en pantalla, que es el decreto 24-2018 del Congreso de la República, que establece la ley de avisos electrónicos. ¿Y qué establece este artículo? A ver si lo lo voy a leer y luego, pues bueno, explicarles por qué contrajo esto mucha controversia. El artículo 3 del decreto 24-18 establece: a partir de la creación del portal electrónico del Diario de Centroamérica, se suprime la obligación, es decir, que ya no es necesario, ¿verdad? Ya no es necesario, dice, la obligación contenida en cualquier ley, reglamento o disposición que ordene una publicación en Diario Oficial, Diario de Centroamérica o Diario Mayor de Circulación. ¿Por qué dice Diario Oficial y Diario de Centroamérica? Es lo mismo, pero las leyes a veces establecen Diario Oficial o a veces dicen Diario de Centroamérica, ¿verdad? Bueno, eso es lo mismo. ¿Sí? O Diario de Mayor Circulación, la que se sustituirá por la obligación de publicar en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Ok. Vino esto y para muchos
lo digo para todos, pues bueno, wow, qué fácil, ¿va? Estamos entrando a la tecnología y qué nítido, ¿va? Aquí ya no tenemos que publicarlo en el diario físico, por decirlo así, mucho menos buscar otro de mayor circulación. Ya no. Hay procesos en los cuales nos manda la ley a publicar en el diario de Centroamérica y en otro de mayor circulación, así como les decía, acá, o bien en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Bueno, con esta ley de avisos electrónicos que establece, se suprime, ya no, ni que salga en el diario oficial, sino que solo en el portal. Bueno, jóvenes, esto causó un revuelo y obviamente quienes iban a saltar ahí, quienes se vieron afectados, pues los de otros diarios, porque era un ingreso fijo. ¿Cuántos procesos sucesorios no se trabajan diariamente, ¿verdad? A nivel nacional? Los cambios de nombre también, que ahí creo que también habían de otro de mayor circulación, ¿va? En la identificación de tercero no, ¿va? Bueno, y me imagino que la subasta voluntaria, la ausencia también, ¿va? Aquí yo no he llevado a trámite en lo particular así personalmente estos, pero me imagino que sí los mandaba la ley, ya lo vamos a ver más adelante, que se publicara en otro diario de mayor circulación. Entonces, ¿qué vinieron estos? Interrumpieron esto y lo declararon inconstitucional. ¿Va? Bueno, no, promovieron una inconstitucionalidad, perdón. Bueno, y a conocerlo la Corte de Constitucionalidad. Bueno, y al conocerlo, pues bueno, la Corte dice se suspende este decreto. ¿Va? Entonces, mientras, aquí han venido varios impases, ¿va? Bueno, mientras se impugnó este acuerdo, pues bueno, solo en el portal, ¿va? Y, si a uno le tocó en ese tiempo hacer un trámite, una publicación, pues solo en el diario oficial, ni comprar el diario oficial. Bueno, pero ahí venía la contradicción, ¿va? Que las instituciones del Estado, ¿verdad? No aceptaban esto, ¿verdad? Tampoco. Entonces, bueno, la corte dijo, bueno, sí, sí te tiene razón. Bueno, de ahí otra vez lo declararon ya sí ha estado en conflicto. Bueno, en conclusión, ya no se debe de publicar en otro diario de mayor circulación. Ya no, solamente en el diario oficial. Pero ¿qué pasa acá, jóvenes? Al ver esto, las diferentes instituciones o órganos involucrados en los procesos que tengan que llevar edictos a esto, pues han emitido sus propias opiniones. Bueno, y ahí es donde uno tergiversa y no sabe si solo uno, si son dos o no, o ninguno de los dos, etcétera. Porque al tenor de lo que establece el artículo 3, se establece que solamente en el portal ya no tengo que comprar diario ni ya no en el diario de mayor circulación. Pero ¿qué pasa acá? Cada instituciones emitieron sus diferentes directrices y si uno no lo lleva así como establecen ellos, no al lugar. Entonces, por ejemplo, en el RENAP, pues en el RENAP uno tiene que llevar el edicto original de un diario, o sea, es decir, lo tengo que comprar, y la publicación en digital, o sea, la que sale en el portal electrónico, o sea, las dos. Básicamente me viene a aumentar lo que yo tengo que llevar. Entonces, a lo que voy es de que tenemos que tener cuidado en cuanto a si la ley nos establece en otro de mayor circulación, de momento, si ya no, solamente en el diario oficial, ¿verdad? Y cuando les toque en un futuro realizar algún trámite de estos, ambos, ¿verdad? Comprar el diario oficial del día donde sale el edicto y también el electrónico, ¿verdad? Porque lo piden. Si uno solo lleva uno de los dos, si uno lleva solo el electrónico, falta el edicto original. A mí me pasó una vez. Y si uno solo lleva el edicto original, bueno, obviamente con su duplicado, ¿y dónde está el edicto en el portal electrónico? O sea que es difícil, jóvenes, a lo que nos enfrentamos en la realidad es difícil en ese sentido. Bueno, entonces los edictos son publicaciones que se realizan, ¿va? En los diferentes procesos. Ya veremos si es uno, si son tres, si son 7, en fin.
Cada proceso lo determinará. Entonces, con ello, pues terminamos de ver las clases de documentos o todos los documentos que el notario realiza a lo largo de los diferentes procesos. ¿Va? Repetimos esto, es actas notariales, resoluciones, notificaciones, oficios, avisos y edictos, ¿ya? Que ya vimos cada uno y para qué sirve y de qué manera lo va a hacer el notario. Bueno, terminamos con los oficios, avisos y edictos. Ahora bien, vamos a ver en cuanto a las actas notariales, ya en la redacción propia, ¿verdad? ¿Cuáles son las que nos competen? Y nos regresamos un poquito a la doctrina para ver qué clases de actas notariales existen. Y la clasificación doctrinal nos establece lo siguiente. La clasificación de las actas es que existen actas notariales de presencia, actas notariales de referencia, actas notariales de requerimiento, actas notariales de notificación y actas notariales de notoriedad. Dentro de toda esta clasificación, y por eso les subrayé estas dos, la que más realiza el notario, pues es la de requerimiento, ya la vimos, ¿verdad? ¿Qué requisitos lleva? Eso es lo importante, que vemos esa secuencia, qué requisitos lleva, además de los que establece el Código Notariado a todas actas notariales en sí. ¿Ah? Bueno, las otras son las actas notariales de notificación, que también ya vimos, ¿verdad? Donde se les hace saber una decisión ya tomada, ¿verdad? En la de notificación. En un trámite también vemos esta acta notarial de notoriedad, que es la que va en el trámite de jurisdicción de tercero. Entonces, por eso no la subrayé porque pues, solo se ve básicamente en un par de trámites, entonces no es necesario, ¿verdad? Porque a lo que vamos a practicar o realizar es básicamente en todo lo que se respecta a las actas notariales de requerimiento y las actas notariales de notificación. Bueno. Las actas notariales de requerimiento y las actas notariales de notificación. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Bueno, las actas notariales de requerimiento establecen lo siguiente. Sirven para hacer constar, dice, la solicitud del cumplimiento de una obligación o bien que se haga o deje de hacer algo. Es una forma de requerir el cumplimiento de una obligación. Ok. Por ejemplo, si yo me quiero cambiar el nombre, yo requiero a un notario, ¿verdad? Yo no me lo puedo hacer yo misma, ¿verdad? Pero sí puedo requerir a otro notario. Entonces ya lo requerí. Entonces el otro notario viene y hace constar en el acta de requerimiento la solicitud del cumplimiento que se haga ver, ¿verdad? Entonces yo ya cumplí y dejo escrito, ¿verdad? El requerimiento de la persona. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, requerimiento. Requerimos algo, ¿verdad? Con eso se inician todos los procesos de jurisdicción voluntaria. Las actas notariales de notificación, ¿qué hacemos constar ahí? En las que se usa como prueba auténtica haber puesto en conocimiento de otra persona identificada, noticia o resolución judicial. ¿Va? Entonces vemos acá que en las notificaciones pues se hace saber o se requiere, ¿verdad? De algo, ¿verdad? A eso se refieren las actas notariales de notificación. Bueno, ya vimos qué documentos son, qué clases de actas. Ahora veamos qué impuestos cubren todos estos documentos. Es muy importante también, jóvenes, qué impuestos van a cubrir estos documentos. Por eso es que aquí vamos a integrar varias leyes. Las actas notariales. Bueno, ustedes ya saben qué impuestos cubren las actas notariales. Las actas notariales en la primera acta notarial de requerimiento
Cuando se requiere el notario para que lleve las actuaciones, se da el inicio del proceso, lo que ahorita les decía yo. Se deben de llenar los requisitos legales. En cuanto a los requisitos legales, se tienen que llenar los mismos. ¿Cuáles son estos? Se adhiere a un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Que no se les olvide, 50 centavos por hoja. Esto está contenido en el artículo 5, numeral 6 de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel especial sellado para protocolos, y también en el artículo 3, numeral 2, inciso C de la ley del timbre forense y notarial. Y vemos acá, en cuanto a al timbre fiscal, establece ese numeral 6 del artículo 5, índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos, dice, por cada hoja de papel. Y en cuanto al timbre forense, nos establece ¿qué artículo era? Era el artículo 3, numeral 2, inciso C, que establece lo siguiente. Timbre notarial, dice, sobre todo lo contratado o adjudicado por el notario en la forma que a continuación expresa. ¿Ya? Expresa. Numeral C, es la literal C. Actas notariales y legalización de firmas o documentos, 10 quetzales. Aquí es solo un timbre de 10 quetzales, nada más, un timbre. Ok, ese es el primer impuesto a cubrir. No vamos a cubrir más, ¿verdad? Como ven ustedes en mercantil, que hay actas que tienen que cubrir el impuesto de 100 quetzales, ¿verdad? De nombramiento, ¿no? Estas son simplemente estas actas, como todas las normales que cubren los impuestos de ley, solo que son llamadas actas de requerimiento, ¿verdad? ¿Estamos en eso? Ok. Resoluciones notariales. Las resoluciones notariales que llevan estas resoluciones notariales. Su redacción es discrecional. Ya lo vimos, que eh, su redacción es discrecional. ¿Ya? Pero debe de contener lo que vimos en el artículo 2. Repito, lo que vimos en el artículo 2. Su redacción es discrecional, pero debe de contener la dirección del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Todo lo que está contenido en el artículo 2, ¿verdad? Se adhiere un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Ven que eso sí, el más grande, por ejemplo, el acta notarial, pues lleva 10 quetzales, solo un acta. Y de ahí, en lo que se refiere a materia fiscal de timbres, 50 centavos por cada hoja. ¿Verdad? Vemos que las resoluciones pueden ser de trámite y pueden ser resoluciones finales. Entendido de estas, ¿verdad? Que vamos a hacer dos clases de resoluciones. Resoluciones de trámite y resoluciones finales. En cuanto a que las resoluciones notariales de trámite se van a adherir dos timbres notariales de un quetzal. Solamente eso, solamente dos timbres notariales de un quetzal cada uno. ¿Ah? Y en las resoluciones finales se deben hacer las consideraciones del caso para que así fundamentar su aclaración y se adhiere un timbre notarial de 10 quetzales. Solamente un timbre notarial de 10 quetzales. ¿Ya? No hay fiscales acá, ni en las de trámite ni en las finales. Solamente el de 10 quetzales. ¿Va? Ahora bien, ¿dónde está contemplado esto? Siempre en el artículo 2 de la inciso E de la ley del timbre forense y notarial.
Artículo 2, inciso C de la ley del timbre forense y notarial. ¿Y qué nos establece esta? Timbre forense establece, artículo 2, numeral E, en las resoluciones de trámite que se dicten los notarios o en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, ven aquí le da de una vez, o que aquí nos especifica la jurisdicción voluntaria, 2 quetzales por cada resolución, ¿ya? Y en la resolución que termine el asunto, 10 quetzales, ¿ya? Por favor, jóvenes, quiero que tengan bien claro esto para que no se vayan a confundir el día de mañana o bien en los parciales que ya se acercan. ¿Ah? Bueno, notificaciones notariales. Su redacción es discrecional, pero no debe indicar el contenido de la adoptación notificada. No llevan ningún impuesto. ¿Ya? Notificaciones notariales. Certificaciones notariales. ¿Qué pasa con estas certificaciones notariales? El notario debe de expedir las certificaciones que los interesados lo soliciten, pero siempre sobre la resolución del asunto sometida a actuaciones. ¿Ya? Así eso se refiere. Se tiene la obligación tributaria de adherir un timbre fiscal de 50 centavos por cada registro. Por ejemplo, la certificación del acta de notoriedad que deberá remitirse a los registros. Ya, así eso se refiere. El artículo 5, numeral 3 de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado para protocolo que establece esta ley. Por cada razón puesta en los registros públicos a pie de los documentos que se presentan, su registro, pues 50 centavos. Esto no es por la de 50 centavos por hoja o no, estas son certificaciones. Por cada razón puesta en los registros, a pie de documentos se presentan a su registro por 50 centavos. Entonces, mucho cuidado en cada documento que se realice el notario, ya va a ser documento o ley o no, o velar por los intereses siempre de que se den. Entonces, se establece que cuando uno certifica, en este caso, ¿va? Lo ya conocido, pues voy a certificar que tal cosa. A esa certificación yo tengo que agregarle un timbre fiscal de 50 centavos, ¿ya? Por razón de registro. A eso se refiere. Contenido de las actas y resoluciones en jurisdicción voluntaria. Otra vez lo mismo que vimos en el artículo 2 del 54-77. Se los estoy repitiendo porque quiero que les quede claro y cómo lo vamos a llevar a cabo en un aspecto o en algo físico, ya cuando lo veamos en los casos prácticos más que todo. Resoluciones de trámite. Nombre del notario, la dirección de la oficina del notario, la fecha y el lugar, la disposición de que se dicte, la cita de leyes y la firma del notario. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Además de las que contiene el artículo 61 del Código de Notariado. Bueno, entonces vemos que esos son los requisitos. Aquí, pues bueno, sustraje dice una resolución prácticamente de trámite. Bueno, dice la dirección del notario. Perdón, el nombre, sí, la dirección del notario, el nombre del notario, ¿ya? El lugar y fecha, la disposición que se dicte y la cita de leyes. Vemos si todo eso lo contiene esta diapositiva. Vemos acá. Primero, sí está la dirección, ¿ya? La dirección de la oficina del notario. Dice notario Ricardo Alvarado Sandoval y ahí está. Y ahí ya incluimos el nombre de una vez, ¿va? El nombre del notario. Y la dirección, ¿verdad? Dirección de la oficina del notario, ¿va? Cuarta Avenida, 3-70 y tanto de la zona 1
de Guatemala, 20 de enero de 2015. ¿Ya? Bueno. 2. Fíjese audiencia a bueno, ahí ya vimos la fecha, ¿verdad? El lugar y la fecha, que está en número 3, ¿verdad? Que también es parte del requisito. Disposición que se dicta, dice. Entonces aquí, dese audiencia a la PGN. Aquí como es una resolución de trámite, pues bueno, disposición que se dicta. ¿Qué estoy diciendo acá? Que lo voy a llevar o que se va a enviar a la PGN, ¿va? Esas son las resoluciones, ¿va? Que estamos viendo. ¿Va? Lo voy a enviar a la Procuraduría General de la Nación. Esa es la disposición que se dicta, ¿ya? Y la cita de leyes que está acá, artículos 2, 4, 24 y 25 del decreto 54-77 del Congreso de la República, notifíquese, y ahí va la firma y sello del notario. Y para cubrir los impuestos, estamos acá, ¿verdad? 2 timbres de un quetzal de timbres forenses, ¿verdad? Para cubrir el impuesto. Ok. Resoluciones notariales que tienen que llevar estas. Pues también lo demás del artículo 61 y del Código Notariado y el 2 del 54-77 dice lugar, fecha y hora, dirección de la oficina o lugar donde se notifica, nombre de la persona a quien se entregó la resolución, consignación de lo que se entrega, hacer constar si la persona firma o no, fe de lo actuado, firma de notario, firma y sello precedido de las palabras por mí ante mí. Es más lo que tiene que la notificación en sí, jóvenes. Pero bueno, vamos a ver. Este es un ejemplo de una notificación. Por ejemplo, era lo que yo les decía. Si yo hago el día de hoy, que es sábado, ¿verdad? Pues la notificación la puedo hacer a más tardar al día siguiente. Pero si no la hago hoy de una vez, ¿ya? Porque la ley del organismo judicial me establece que tengo a más tardar, o sea, es decir, desde que yo le hago el acta de requerimiento hasta el día de mañana a más tardar, pero en este caso, como estamos en sábado, a más tardar al lunes, me tienen que notificar. Pero que les dije yo, que sea automático, ¿ya? Si ya hoy me requirieron, pues hoy le puedo notificar ya, pero esa discreción de ustedes, ¿verdad? Y que tiene un límite para poder hacerla. Ok, veamos si contiene todos los requisitos para que ella tenga validez. Ya me entró el sueñito, jóvenes. Hablar prácticamente 1 hora y media de corrido cansa. Ya casi estamos llegando al final de la clase, pero sí cansa estar hablando y hablando y hablando, ¿verdad? Pero ya casi terminamos. Ya entra el sueñito. Bueno, veamos si tiene todo lo que necesita, una notificación. Bueno, ¿tiene lugar? Sí, en la ciudad de Guatemala. La fecha también, el 20 de enero de 2015, siendo las 9 horas en mi oficina de sede, en mi oficina sede profesional ubicada en tal fecha, tal dirección. Notifico, ya. ¿A quién? Pues a la persona que me requirió los servicios, ¿vale? Estoy diciendo ¿qué le voy a decir? Notifico a Juan Pérez Flores la resolución que antecede. ¿Qué resolución es esta? Pues bueno, el acta de requerimiento, ¿verdad? De la cual le hago entrega de una copia. Quien enterado, dice, si firma o no firma. ¿Va? Por eso es quien enterado, ahí tendría que haber estado yo a veces lo pongo en mayúsculas estas disposiciones. Quien de enterado, sí, con mayúscula, o quien de enterado no firma, ¿va? Entonces, doy fe, parte de lo que dice, ¿verdad? Entonces, si firma, pongo las palabras ante mí, mi firma y mi sello. Pero si el notificado no firma, pues pongo
por mí y ante mí. ¿Va? Ven cómo se dan estas variantes y cómo terminan las mismas. ¿Va? Entonces, eso es lo que tiene que contener una notificación. Como les digo, aquí ustedes ya la están haciendo de notificador, notario notificador. ¿Va? Bueno, eso es lo que contiene. Veamos ahora un acta notarial inicial o acta de requerimiento, que es lo que contiene, además de los requisitos establecidos en el artículo 61 del Código de Notariado. Bueno, además de todos esos requisitos que se establece: introducción, rogación, objeto de la rogación, narración del hecho, cierre y autorización. Todos esos requisitos deben de contemplarse dentro del acta notarial inicial o acta de requerimiento. Y veamos un ejemplo. Acta notarial de requerimiento. ¿Qué vemos aquí? ¿Verdad? Si está la introducción, ¿ya? La introducción, que sería el lugar, la fecha, hora y el nombre del notario, ¿verdad? Y la dirección de la oficina. Sí está, sí la contiene acá. Veamos qué más. Dice la rogación. Y ahí vamos a encontrar que dice: soy requerido por la persona, ¿verdad? Soy requerido, porque yo no voy a actuar así de oficio. No, tengo que trabajarle algo. Voy a trabajar al requerimiento de esta persona. Soy requerido por la persona, ¿verdad? Tal y tal y sus datos, como sea, ¿verdad? Esa es la rogación. El objeto de la rogación: ¿para qué me va a requerir? O sea, ese es el objeto de la rogación. Ya yo ya puse en práctica mi función receptiva, ya procedo a asesorarla y para después, pues, disponer esa decisión al juez. Hacia eso se refiere el objeto de la rogación. Dice: a efecto de promover o tramitar, pues ya sea el proceso sucesorio intestado, las diligencias voluntarias de cambio de nombre, las diligencias voluntarias de identificación de terceros, las diligencias voluntarias de patrimonio familiar, etcétera, ¿verdad? Lo que le esté requiriendo. ¿Estamos? Bueno, entonces viene la narración de los hechos, ¿va? Ustedes ahí, pues, bueno, si se va a cambiar el nombre, pues bueno, relata la señora o el señor XX que quedó que su nacimiento está inscrito a la partida X, el folio X, todo, y que quedó asentado con los nombres de tal y tal persona. Bueno, la narración de los hechos, ¿verdad? Así también indica el señor o señora que durante sus relaciones se ha identificado con otros nombres que son tal y tal persona. Así de sencillo. La narración, dice, o la relación de los antecedentes y el contenido de la diligencia. Dice: el promoviente formula la petición que se tenga por promovido el asunto, ¿ya? O sea, pues así queda, ¿ya? En cuanto a el contenido de la misma. Luego dice el cierre. El cierre, que se finaliza el acta 20, 30 minutos después de su inicio, en el mismo lugar y hora de fecha de su inicio, y la cual, pues, en cuántas hojas amanece contenida, si fue impresa en un lado o de ambos lados, en fin, ¿verdad? A eso se refiere. Y luego doy fe de todo lo actuado, de su contenido, y ya posteriormente pues se firma y ya, a eso se refiere. ¿Y qué impuestos va a tener? ¿Verdad? Un timbre de 50 centavos por hoja y un timbre notarial de la razón, que deben de ser 10 quetzales, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Hacia eso se refiere esta acta. Ya casi finalizamos. Viene el acta notarial o resolución final. Vemos que esta tiene que contener lo siguiente. Tiene que contener el nombre del notario,
la dirección de la oficina, el lugar y fecha, la identificación, los antecedentes, las pruebas, considerandos, cita de leyes, disposición que se dicte y la firma, firma y sello. Bueno, recuérdense que aunado a lo que establece el artículo 61, tenemos que poner estos requisitos. ¿Que algunos se duplican? Sí, ¿verdad? Pero deben de contenerse. Por ejemplo, aquí me estoy dando cuenta que aquí no pide la hora, pero sí es un requisito indispensable en un acta notarial según el decreto 54-577, que es el artículo 61. Entonces, mucho cuidado, era lo que yo les decía, esa interrelación de leyes para que no se puedan confundir. Como aquí no dice que tengo que poner la hora, no la pongo. Bien, es un requisito que el artículo 61 de la ley del Código Notariado me establece y por ende tengo que hacerlo. Bueno, entonces dice, nombre del notario, dirección de la oficina, lugar y fecha, identificación, antecedentes, pruebas, considerando, cita de leyes, disposición que se dicta, firma y sello. Y aquí lo vemos todo en el ejemplo, ¿va? Nombre del notario, bufete del profesional del notario, José Antonio García González, punto. Dirección del notario, Cuarta Avenida, tal y tal. Lugar y fecha, Guatemala, 2015. Se tiene a la vista para resolver tanto. Aquí no le puso hora, pero sí tiene que ir. Se tiene para resolver tal y tal. Entonces, y ya se vienen los antecedentes, ¿verdad? Que con fecha tal y tal se inició ante mis oficios el acta de requerimiento, con lo cual se quedaron firmes y tal, por presentadas tales. Que derivaba las pruebas aportadas y todo, que se publicó el edicto en el diario oficial y que de tal fecha y que ya pasaron los días en los cuales no se opuso tal persona, esos son unos considerandos, ¿no? Por lo tanto, dice así, ¿verdad? Con base a las actuaciones tanto, pum, declaro con lugar las diligencias promovidas de cambio de nombre, de patrimonio familiar, etcétera, ¿verdad? Y el fundamento legal, ¿verdad? En cuanto a qué leyes utilicé para poder dar por promovidos estos asuntos de jurisdicción voluntaria. Y 5, pues bueno, 5 establece la disposición que se dicta. Por tanto, con base en los hechos, actuaciones, medios de prueba, aportados, considerandos y leyes citadas a resolver, pues declaro tal y tal, con lugar las diligencias promovidas de tal. Bueno, la firma y sella del notario y el timbre notarial de 10 quetzales. Solo el timbre notarial, ¿verdad? La ley no establece que le tenga que poner uno de 50 centavos. Ok, aquí algo personal, jóvenes. La ley no me establece que tenga que hacerlo. ¿Ja? Pero, como les digo, al llevarlas a las instituciones, sí, porque no lleva el timbre de 50 centavos, no sé qué, pero la ley no me establece que diga eso, sí, pero tiene que colocarlo, tal y tal cosa. Entonces, la ley no lo establece, pero para su mayor comodidad es mejor que lo ponga, ¿ya? Es mejor que vaya de más y que no vaya de menos, aunque si uno les dice, la ley no establece, no, aquí tiene que traer esto. Entonces, jóvenes, con esto, pues, cerramos todo el preámbulo para la forma notarial en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Ya la otra semana entramos de lleno a ver todo lo referente a al proceso sucesorio intestado. Por favor, les ruego que sigan viendo los links introductorios de las clases y también así, muy importante, que tengan sus leyes, ¿verdad? Porque así se dieron cuenta, estamos interactuando de una ley a la otra ley y así lo vamos a ver la siguiente semana. Que tengan buen día. Les deseo un feliz fin de semana. Feliz tarde a todos.